Ya lo habíamos visto, creo que en electricidad y magnetismo. Sabemos que un material que soporta el flujo generoso de cargas eléctricas, sabemos que son los electrones, cuando son conectados a una fuente de voltaje con un valor de magnitud limitada y se aplica a través de sus terminales. Estos conductores tienen la característica de tener una muy baja resistencia. Los materiales que se pueden utilizar como conductores o que son excelentes conductores, pues los hemos visto en los alambres que conectamos, que es el cobre, el aluminio, no lo vemos mucho, la plata y el oro para transmisión de señales. Obviamente, pues estos son muy caros. El más común es trabajar con el cobre. Pero un material como tiene baja resistencia, los electrones fluyen, como dice al inicio, de una forma muy generosa. Luego tenemos los aislantes. Un aislante es un material que ofrece un nivel muy bajo de conductividad, es decir, no conduce, no permite la conducción de corriente cuando le aplicamos un voltaje mediante una fuente. Eso significa que su característica es que tienen altísima resistencia. Entonces, como no permiten fluir los electrones a través del material, pues aíslan, no conducen. Y los materiales que nosotros conocemos como no conductores, pues la madera es un excelente no conductor, el plástico, ciertos tipos de plástico, porque el plástico, como su nombre lo indica, pues no es un material específico, no es un material, el plástico es una denominación genérica. El vidrio es otro material aislante. Entonces tenemos la diferencia entre un conductor que permite fluir los electrones con mucha facilidad a través de su material y el aislante que no deja pasar nada de electrones. Entonces de ahí, de la nueva tecnología, nace un material denominado como semiconductor. Y un semiconductor, en la palabra semi, significa como un punto medio entre dos extremos. En este caso es un punto en medio entre un conductor y entre un aislante. Por lo tanto, sabemos que el mismo término nos revela por sí mismo una idea de sus características, que sería el prefijo semi, que se aplica para un rango de niveles situado a la mitad entre dos límites. Y en este caso, los límites de los que estamos hablando es que se comporte el material como un conductor y que se comporte el material también como un aislante. Estos serían los dos extremos en los cuales se espera que se comporte un semiconductor. De hecho, se comporta como los dos bajo ciertas características eléctricas, es un aislante, y bajo ciertas características eléctricas es un conductor. A nivel de semiconductores, decimos que es un material que posee un nivel de conductividad sobre algún punto entre los extremos de un aislante y un conductor. Aquí tenemos diferentes componentes electrónicos, muchos de ellos son analógicos, algunos son digitales. Estos materiales analógicos, pues tenemos diodos, tenemos transistores, tenemos optoacopladores, tenemos circuitos integrados, tenemos transistores, SCRs, DIACs, TRIACs. Bueno, la electrónica, gran parte de la electrónica se define a través de estos materiales semiconductores. Y estos materiales semiconductores
tienen implementación o los encontramos, estos materiales, encontramos un componente que se llaman diodos, componentes que se llaman transistores, SCR, triacs, circuitos integrados, etcétera. Entonces, todos estos componentes que se mencionan aquí tienen funciones de control y se pueden utilizar para rectificar o corregir señales, para amplificar señales, para hacerlas más grandes, para detectar cierto tipo de señales, para repetir formas de onda, es decir, no nada más tener una onda específica, sino poder repetir sus formas, y elementos de conmutación. Estos elementos de conmutación son los switch, como un switch que nosotros tenemos en nuestras casas para prender y apagar algo. Así pueden funcionar estos dispositivos electrónicos para permitir el flujo de corriente o no permitir el flujo de corriente a partir de ciertas condiciones eléctricas. Y a eso se le conoce como conmutación, cambiar de un estado a otro estado. Hay manuales que nos indican los sustitutos o las características eléctricas de estos componentes. A esos manuales se les conocen como, un ejemplo son las guías de reemplazo. Las guías de reemplazo pueden ser libros que ya no son tan usados, porque ya ahora de forma digital, esto sería como de forma física, ¿verdad? Pero ya de forma digital, a través de Internet, encontramos lo que se conocen como datasheets. El datasheet es la hoja de datos con las características del componente. Y estos componentes son reconocidos por un número. Por ejemplo, si yo buscara, aquí está directamente un componente, el LM741, el datasheet, me voy al datasheet, me dice qué tipo de componente es, cuáles son sus características, cuáles son sus aplicaciones, me aparece cómo se puede conectar el dispositivo, aquí está su diagrama lógico, viene información de cada una de las patitas del circuito integrado. Por ejemplo, aquí tenemos una forma del circuito integrado. Nos expresan también la función de cada una de las patitas o de los pines, qué función tiene dentro de su operación. Viene una tabla de funciones de los pines y vienen características de voltaje, características de señales de entrada, de temperaturas, de tolerancias. Es decir, podemos encontrar todo lo que necesita un diseñador o todo lo que necesita saber una persona para poderle darle uso a ese componente. También nos aparece un diagrama a bloques funcionales del componente eléctricamente. Aquí está representado a través de transistores y sus características. Entonces, esto lo logramos a través de obtener el datasheet y de escribir el valor numérico del componente. En este caso es el LM741. Todo componente electrónico tiene un número asociado y ese número asociado nos da las características o con esos datos podemos encontrar cuáles son las características de ese componente. Los componentes semiconductores se ocupan en cargadores de celulares, dentro de celulares, en computadoras, radios, televisiones, y casi cualquier aparato electrónico contiene estos componentes que están construidos a partir de materiales semiconductores.
Un concepto importante dentro de un material semiconductor es el concepto de resistividad. Nosotros cuando hablamos de resistividad decimos que se presenta a través de la letra griega Rho y nos dice que la Rho es igual a la resistencia por el área sobre la longitud y se utiliza para comparar los niveles de resistencia de ciertos materiales. Su unidad de medida de la resistividad de la Rho es ohms por centímetro o ohms por metro, es decir, cuál es su resistencia por cada centímetro del material o cuál es su resistencia por cada metro del material. Entonces, a partir de estos valores de resistividad, nosotros podemos analizar, por ejemplo, los valores típicos de un conductor, que es este que tenemos en la primera columna. Su Rho es de 1 por 10 a la menos 6 ohms por centímetro. Eso significa que es de 0.000001 ohms por centímetro, es decir, un conductor tiene una resistividad bajísima. Aquí es el ejemplo de un material que es un cobre. En el otro extremo vemos un aislante, que es el de una mica, donde su Rho, su resistividad es de 10 a la 12 ohms por centímetro. Entonces estamos hablando de 100,000 millones de ohms por centímetro. En el caso de la mica, entonces tiene una resistividad muy grande. Ahora, ¿cuáles son los materiales semiconductores clásicos? El germanio y el silicio. Aquí son estos dos materiales. Por ejemplo, la Rho del germanio, su resistividad son 50 ohms por centímetro. Y la Rho del silicio es de 50,000 ohms por centímetro, que sería 50 por 10 a la 3. Entonces, si se dan cuenta, pues en realidad su resistividad no es ni tan grande como es el caso del aislante, ni tan pequeña como es el caso del cobre. Se encuentra dentro de un valor medio. Ahora, ¿por qué utilizamos el silicio y el germanio? Hay varias características por las que se utilizan como semiconductores estos dos materiales, y entre una de las razones por las que se utiliza es porque pueden ser fabricados con un muy alto nivel de pureza. Es decir, los materiales pueden llegar a ser tan puros como la tecnología moderna pues podría aplicar. Entonces, eso les da una característica importante. Hay más características, por ejemplo, el silicio y el germanio, que están marcados en azul, se encuentran dentro de la tabla periódica en el número 14. Y en su capa de electrones, su última capa de electrones contiene 4 electrones. Esto también es importante. Ahorita vamos a ver por qué estos 4 electrones de la última capa de valencia son tan importantes en estos materiales semiconductores. Entonces, si viéramos déjenme. Si viéramos al germanio, tiene un número atómico que es 32. Entonces, no sé si recuerdan, al interior habíamos dicho que están los protones y los neutrones, que es una carga positiva de 32, y luego en cada una de las capas tienen un orden, que eso lo vieron en química, que por ejemplo es 2, 8, 18, y en esta última capa tienen los 4 electrones, que son conocidos como 4 electrones de valencia. Esto es para el caso del germanio. En el caso del silicio tiene un número atómico de 14, tiene 14 protones y los electrones están divididos por capas, que sería 2, 8
igual en la última capa de valencia tiene 4 electrones. ¿Qué diferencia existe entre el germanio y el silicio? Pues que estos 4 electrones están menos conectados porque hay una distancia mayor entre los protones, entonces tiene mayor facilidad de que los pierda que el caso del silicio, que está en su tercer capa. En este caso está en la cuarta capa y en este caso está en la tercer capa. Entonces el silicio mantiene a sus 4 electrones un poquito más estables que el germanio, que los puede perder con más facilidad. A estos 4 electrones en la última capa que tenemos aquí se le conoce como capa de valencia y tiene acomodados los 4 electrones. A esta también se le conoce como órbita de valencia. Muy bien. Bueno, el hecho de tener 4 electrones, déjenme copiar esta. El hecho de tener 4 electrones, aquí vemos por ejemplo el caso del silicio, tiene sus 4 electrones de la última capa, pero le caben más electrones. El asunto es que se forman, al tener 4 electrones, se dice que tiene átomos tetravalentes. Esto es porque su valencia son 4, entonces son átomos tetravalentes. Pero resulta que este material de silicio que tiene sus 4 electrones de valencia se comparten con el otro material de silicio, sus otros 4 electrones de valencia se comparten con otros átomos de silicio. Entonces esta unión de átomos que se fortalece por compartir estos electrones, a esto se le denomina unión covalente. Entonces el silicio, al tener sus 4 electrones y enlazarse o compartirse en la última capa, aquí tendría ya 8 electrones, pero que al mismo tiempo está enlazado con el otro átomo de silicio con otros 8 electrones. Entonces comparten sus electrones y forman lo que se conoce como una unión covalente. Bien, este es un concepto. Luego, ahorita vamos a especificar un poquito más de qué es lo que sucede con esos electrones de la última valencia. A estos materiales hay un concepto que se le conocen como materiales. Bueno, déjenme agregar una presentación, una nueva diapositiva que diga que los materiales semiconductores se clasifican en 2 tipos, que serían materiales intrínsecos y materiales extrínsecos. Ahorita vamos a ver qué significa esto de que sean materiales intrínsecos o materiales extrínsecos. Se clasifican dentro de estos 2 tipos los materiales semiconductores. Ahora, ¿qué es un material intrínseco? Un material intrínseco, decimos que aquellos semiconductores que han sido limpiados tan cuidadosamente que han quedado muy refinados. Se le quitaron casi todas las impurezas y se considera esencialmente un material puro.
tanto como lo puede obtener la tecnología moderna. Entonces, un material intrínseco es un material semiconductor que está completamente puro. Por ejemplo, el silicio muy puro, que se le quitaron las impurezas de otros materiales, queda puro, puro silicio. O el germanio, que queda puro, puro germanio. Entonces, eso sería un material intrínseco. Luego tenemos los materiales extrínsecos. Y los materiales extrínsecos es un material semiconductor que ha sido sujeto a un proceso que se le denomina dopado. Este proceso de dopado que sufre el material significa alterar el material de silicio porque se le agregan ciertos átomos de otro material que se le consideran como impurezas. Entonces, lo que se está haciendo es que se le está agregando otro material, otros átomos de otro material, y entonces ese proceso de dopado le va a dar una característica especial al material semiconductor, que es ya como se utiliza. Decimos que los materiales usados, ya les había dicho, que puede ser el silicio, que tiene más resistencia al calor, que tiene baja conductividad, que puede ser purificado, que se le pueden quitar las impurezas. Tenemos al germanio, y ese germanio que tiene más baja resistividad, que también tiene una baja conductividad y que también puede ser purificado quitándole las impurezas. Es el material puro de silicio es un material intrínseco. El material puro de germanio es un material extrínseco. Ahora, ¿con qué se suelen contaminar estos semiconductores? Pues se suelen contaminar con un material del grupo 13, por ejemplo, que en su última capa tienen 3 electrones. Normalmente se utiliza el boro. O se pueden contaminar con un material del grupo 15, donde tienen 5 electrones en su última capa de valencia, que pueden ser, por ejemplo, el arsénico. ¿Qué sucede al contaminarlo con esos electrones? Digo, con esos materiales. Por ejemplo, si yo dopo el silicio con arsénico o con antimonio, que tiene en su última capa de valencia 5 electrones, aquí igual se hacen los enlaces covalentes. ¿Dónde está lo del enlace? Déjenme copiar esto. Se hacen los enlaces covalentes. Aquí tenemos el arsénico que comparte 4 electrones con todos los demás silicios que están aquí. Pero como tiene 5 electrones en su capa de valencia, pues va a tener electrones volando ahí en el espacio que ya no van a ser compartidos con el silicio porque ya van a sobrar estos electrones. Y como van a sobrar electrones donde su gran mayoría es un material de silicio, se dice que el material queda dopado de tipo N, es decir, de tipo negativo, porque tiene más electrones volando ahí dentro del material. O bien, en el caso del boro, o del indio, o del galio, que tienen en su última capa de valencia, tienen 3 electrones, pues aquí tenemos, por ejemplo, en el centro el boro, que comparte 3 electrones, hace los enlaces covalentes, pero quedan huecos. Esos huecos ese hueco es la falta de un electrón en esa capa de valencia. Entonces, como faltan electrones,
y se le mancha con impurezas de boro, por ejemplo, entonces como le quedan huecos a este componente, es decir, falta de electrones, entonces el material queda cargado como un material de tipo P, es decir, de tipo positivo. Y esto hace que entonces los materiales extrínsecos se clasifiquen en materiales tipo N, semiconductores tipo N o semiconductores tipo P. Entonces tenemos que los materiales extrínsecos se clasifican en materiales tipo N y en materiales tipo P. Y el tipo N significa que está dopado de forma negativa y el tipo P me dice que está dopado, pero de forma positiva. Entonces tenemos materiales tipo N, los extrínsecos, y materiales tipo P. ¿De acuerdo? Entonces esto es como la teoría sobre semiconductores. Es un material que puede comportarse como conductor o puede comportarse como aislante. Hay materiales intrínsecos, hay materiales extrínsecos y los extrínsecos se clasifican en tipo P y en tipo N. ¿Por qué? Porque fue dopado con materiales como arsénico o antimonio o en el caso del tipo P fue dopado, es decir, se le agregaron unas poquitas impurezas de indio o galio o boro que generan los huecos para que tenga mayor número de espacios disponibles y queda cargado de tipo positivo. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones hasta aquí, jóvenes? No, maestra. Muy bien. No, maestra. Entonces, esos son, ya terminamos el primer tema que sería materiales semiconductores. Vamos a ver ahora el siguiente tema. ¿Cuál es el primer componente que vamos a ver? Que se pueden armar con componentes como son los diodos, los LEDs o los rectificadores Zener. Bueno, pues resulta que el primer material o el primer componente que se puede armar son los diodos. Y hay muchas subclasificaciones que son las que aparecen ahí entre paréntesis. Vamos a ver primero qué es un diodo. Un diodo viene de dos. Di viene de dos. Se le conoce como diodo. Este diodo es cuando un fabricante dopa un semiconductor, la mitad la dopa de tipo P y la otra mitad la dopa de tipo N. Por ejemplo, aquí tenemos el material, déjenme agregar. Aquí tenemos, por ejemplo, este material que está dopado de tipo P, pegado de otro material que está dopado de tipo N. Y al utilizar dos trozos de semiconductores, es por eso que nace el concepto que crea a los diodos.
Entonces, es mitad tipo P y mitad tipo N. Eso crea al primer componente que se le conoce como diodo. Aquí tenemos el diodo, la mitad tipo P, que es cargado más positivamente, la mitad tipo N, cargado más negativamente. El símbolo del diodo es una flecha con una barra, como lo tenemos aquí. El lado positivo del diodo se le conoce como ánodo y el lado negativo del diodo, que sería este negativo que estamos viendo aquí, se le conoce como cátodo. Entonces, ánodo positivo, cátodo negativo. En el símbolo, ¿cómo sabemos cuál es el lado negativo? Porque aquí nos aparece el menos del negativo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí aparece el diodo. La flecha tiene importancia, sí tiene importancia, porque nos dice cómo permite fluir la corriente a través, en qué sentido permite fluir la corriente a través del alambre. Entonces, por ejemplo, aquí la flecha nos indica que puede fluir de ánodo a cátodo, pero de cátodo a ánodo no puede fluir la corriente. Entonces, un diodo solo permite fluir la corriente o los electrones en un sentido, que es el que marca la flecha. En el otro sentido, se comporta como un aislante. Aquí tenemos un tipo de diodos que son conocidos como diodos rectificadores. Si se dan cuenta, el diodo rectificador es un diodo negro, circular, como cilíndrico, perdón, que tiene una barra de color plateado. Esa barra de color plateado lo que nos está indicando es el lado del cátodo. Entonces, esta barrita que vemos aquí, color plateado, me indica que de este diodo, físicamente, este lado es el cátodo, es decir, el lado negativo del diodo. Y aquí aparece un valor numérico. En el caso de los rectificadores, de los diodos rectificadores, sus valores numéricos es el 1N4001, 1N4002 hasta el 1N4009, creo. Entonces, por ejemplo, vamos a revisar su datasheet del 1N4001, ahí aparece datasheet, le damos clic. A mí me gusta revisar siempre all datasheet, .es, me voy ahí al All Datasheet y aquí aparecen diferentes características de números de piezas, pero aquí tenemos el datasheet del 4001. Me voy a la primera hoja, le doy clic ahí y fíjense, me dice aquí que sus características es un diodo de bajo voltaje que permite mucha corriente. Así esta forma física, ya dijimos que la barra es el cátodo, es decir, el lado negativo. Nos dice también cuánto pesa, cuáles son sus dimensiones, que hay tipo A, B, C o D y que cada uno tiene ciertas características. Y aquí tenemos, por ejemplo, el 4001. Déjenme lo hago un poquito más grande para que lo puedan ver mejor. Aquí, por ejemplo, nos dice el valor del voltaje que se le puede aplicar al 4001 son 50 volts, al 4002 son 100 volts, al 4003 son 200 volts, al 4004 son 400 volts, al 4005 son 600 volts, al 4006 son 800 volts, al 4007 son 1000 volts. Entonces, aquí es el voltaje en reversa, es decir, invertido, que puede tolerar el componente, que es menor al que puede recibir. También nos dice cuál es la corriente, la cantidad de corriente. Por ejemplo, estos diodos soportan 1 ampere de corriente.
y nos dice, por ejemplo, la temperatura a la que puede trabajar, que es a menos 65 y 125 grados centígrados, que son estos que tenemos aquí abajo. Y ahí tenemos la hoja 1 del diodo. Si quisiéramos ver cada una de las hojas, pues todo lo que tenemos que hacer es darle clic a la hoja. Fíjense, aquí nos dice su comportamiento para que se dañe el componente, bajo qué temperaturas opera, nos dice la frecuencia de hertz con los que trabaja, el voltaje reverso que se le puede aplicar. Esto sería en la hoja 2. En la hoja 3 nos muestra sus dimensiones físicas, nos dan cuántos milímetros mide, qué distancia tienen. En la hoja 4 nos dice el tipo de empaquetado que utiliza. Entonces ahí tenemos el datasheet de los diodos y que vimos el caso de los diodos rectificadores, que son el 1N4001. Ahora, ¿cómo funciona un diodo? Primero tenemos que conocer alguna información básica. El primer concepto que tenemos que saber, déjenme agregar. Muy bien. Lo primero que tenemos que identificar es algo que se le conoce como la zona de deplexión. Hagan de cuenta que cuando ustedes juntan físicamente el material tipo P y el material tipo N, se forma en la parte más cercana, se forman guiones. A partir de los guiones positivos y los guiones negativos, se forman uniones y esas uniones se les llaman dipolo. Un dipolo es la unión de un electrón con un hueco. Entonces, al ocupar ese electrón, ese espacio vacío que estaba del hueco, entonces lo que se forma es un dipolo. Y esos dipolos se forman o suceden en la sección donde están tocándose el material tipo P con el material tipo N. En estas zonas se empiezan a hacer los dipolos. Entonces, la creación de los dipolos hace que desaparezca tanto como un electrón libre como un hueco. Es como, por ejemplo, cuando en la secundaria se armaban las fiestas, normalmente todas las niñas se juntaban juntas en un extremo y todos los niños se juntaban juntos en otro extremo. Pero de repente se hacían parejitas y quedaban en la parte de en medio. Es como si quedaran aquí en la parte de en medio las parejitas. Esas parejitas hacen dipolos y al hacerse una pareja, pues queda una niña menos libre y un niño menos libre, porque ya se formó una parejita. Entonces, a medida que aumenta el número de dipolos en la región cercana a la unión, entonces se va a vaciar esa área de portadores, es decir, esa área, como ya hubo parejitas, pues esa área se va a hacer una zona donde ya no se pueden hacer más parejas. Y a esa zona donde no se pueden hacer más parejas, porque ya están ocupados los electrones con los huecos, se le conoce como zona de deplexión. Entonces, cuando yo le aplico voltaje a ese diodo, esa zona de deplexión hay que romperla. ¿Para qué? Para que los electrones que están de este lado puedan brincar toda esa zona de deplexión, romperla y puedan vincularse con los huecos del otro lado y entonces empiecen a fluir los electrones de un lugar a otro.
Para que eso suceda, para que los electrones puedan saltar esta zona media de depleción, lo que hay que hacer es aplicar un voltaje. Ese voltaje que hay que aplicar en caso del silicio es aplicar 0.7 volts a los extremos del diodo. Y en el caso del germanio hay que aplicar 0.3 volts para romper esa zona de depleción y entonces que los electrones puedan brincar de un lugar al otro y entonces puedan fluir. De otra forma, si esa zona de depleción es lo suficientemente grande para que no puedan pasar los electrones hacia los huecos, entonces, cuando esa zona de depleción se hace lo suficientemente grande, entonces se comporta el diodo como un aislante. Pero cuando se puede romper la zona de depleción y todos pueden tener parejitas y se pueden estar moviendo alrededor de toda la pista, es decir, entrar y salir, entonces ya está conduciendo o ya está fluyendo la electricidad a través del diodo y está permitiendo que fluya la electricidad. No sé si queda claro lo que les comenté, jóvenes. Sí, maestra. ¿Sí? Bueno. Ahora bien, a un diodo, cuando le aplicamos energía eléctrica, decimos que lo polarizamos. Por lo tanto, cuando se conecta un diodo a una fuente de energía, se dice que el diodo queda polarizado cuando le apliqué yo el voltaje de una fuente. Y ahora existen dos formas de polarizar un diodo, que sería directamente e inversamente. ¿Me dan chance de ir por un vasito de agua? Bien, entonces los diodos los podemos polarizar directamente e inversamente. Muy bien. ¿Qué significa polarizar un diodo directamente? Bueno, puedes polarizar un diodo directamente es cuando le aplicamos un voltaje externo al diodo a sus extremos y hace que se oponga a la barrera de potencial. Ese diodo queda polarizado directamente. Si el voltaje que aplicamos a ese diodo es mayor que la barrera de potencial, es decir, que la zona de depleción, la corriente es tan grande que entonces la corriente va a circular con facilidad a través del circuito. Aquí no se ve muy claramente, déjenme agregar copiar este. Aquí no se ve muy claramente en el circuito, pero aquí tenemos el diodo, aquí de forma enorme, y aquí tenemos una pila. Y esa pila, tenemos el lado positivo de la pila, conecta con el lado positivo del diodo, y el lado negativo de la pila conecta con el lado negativo del diodo. Entonces, cuando damos positivo con positivo y negativo con negativo, el diodo quedó polarizado directamente.
Lo vamos a ver aquí en su forma ideal. En su forma ideal, la polarización directa significa que al ánodo lo polarizamos positivamente y al cátodo lo polarizamos negativamente, es decir, negativo con negativo, positivo con positivo, y este diodo va a ser equivalente a un circuito cerrado, es decir, a un switch que permite el flujo de la corriente a través de él. De forma ideal, significa que si yo el lado positivo de una fuente lo conecto a un diodo y el lado negativo de una fuente lo conecto a un diodo, se va a comportar como un circuito cerrado. En esta condición ideal, pues si esto lo hiciera, pues quemaría la fuente, ¿verdad? Porque sería ponerla en corto. Normalmente ponemos un diodo y le agregamos una resistencia para que eso no suceda. Pero esta es una forma como lógica de hacer entender que el lado positivo con positivo, negativo con negativo, hace que el diodo se comporte como un circuito cerrado. Y a eso se le conoce como polarización directa. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, maestra. Ahora, Sí, la polarización inversa es cuando el voltaje externo forza a que se presente una zona de deflexión muy grande, una barrera de potencial, y entonces el diodo está polarizado inversamente. Déjenme. Aquí tenemos negativo con lado positivo y positivo de la fuente con lado negativo del diodo, de tal forma que esta zona media de deflexión se va a hacer tan grande, que entonces ya no va a poder fluir nadie en ese sentido. Entonces, como la zona de deflexión aumenta, al incrementarse el voltaje de forma inversa, la corriente a través del diodo es cero. Ahora, si hablamos de eso físicamente, aquí tenemos el diodo. Estamos conectando el ánodo, que es el lado positivo del diodo, con la fuente negativa, el cátodo, que es el lado negativo del diodo, con el lado positivo, y entonces el equivalente a esta polarización inversa es equivalente a que el diodo se comporte como un circuito abierto. Entonces, funciona como un circuito abierto. ¿Cómo queda polarizado de forma inversa un diodo? Entonces, tenemos el lado positivo con el lado negativo del diodo, el lado negativo del diodo con el lado positivo del diodo, y entonces aquí funcionaría como un circuito abierto, es decir, como si no estuviéramos conectando absolutamente nada, la fuente no la estuviésemos conectando, queda el circuito abierto, queda un circuito abierto. Y esto es la polarización inversa. ¿Cómo podemos comprobar que funciona un diodo? Pues hay que utilizar un multímetro en el área donde aparece el símbolo de resistencia con diodo, este símbolo que tenemos aquí. En un sentido nos va a marcar baja resistencia y en el otro sentido, al invertir las puntas del multímetro, nos va a marcar una alta resistencia. Esto significa que el diodo se encuentra en buen estado, pero si en ambos sentidos nos marca una baja resistencia, significa que el diodo está abierto o que está dañado, es decir, que ya no funciona como un switch porque permite pasar en ambos sentidos, permite pasar la corriente. ¿De acuerdo? Bien. Existe una forma de representación de una curva del diodo. Aquí tenemos la corriente del diodo en el eje Y. En el eje X tenemos el voltaje del diodo. Fíjense, el diodo, la corriente es cero
cuando el voltaje es 0. Cuando el voltaje llega a 0.7, que sería en el caso del diodo de silicio, entonces permite que la corriente fluya, es decir, que fluya la corriente a través del diodo, ¿de acuerdo? Permite fluir la corriente a través del diodo cuando se rompe el umbral de la zona de deplexión. A esto se le conoce, esta área de aquí se le conoce como zona directa, porque lo estamos polarizando de forma directa. Cuando lo polarizamos de forma inversa, el diodo nos va a marcar una corriente 0, una corriente inversa 0, pero este diodo no aguanta todo tipo de voltaje. Puede presentarse un voltaje que se le conoce como voltaje de ruptura, en el que el diodo se quema y entonces permite fluir la corriente en el sentido inverso a través del diodo. Entonces, este es el punto de ruptura a través del cual no debemos de llegar para que el diodo no se queme y entonces permita fluir en el otro sentido también la corriente. ¿De acuerdo? ¿Sí queda clara esta curva del diodo, jóvenes? Sí, maestra. Sí, maestra. Muy bien. Sí. ¿Qué variantes de diodos existen? Pues existe el diodo LED, el diodo rectificador, que es el diodo típico, el diodo Zener, el diodo túnel, el diodo Schottky, el diodo varicap, el fotodiodo. Hay muchas variantes de diodos. Las que vamos a revisar aquí en clase van a ser estos dos, que son el diodo LED, y el diodo rectificador. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí un diodo LED. Si se dan cuenta, el lado positivo de la fuente está conectado al lado positivo del diodo LED. El diodo LED, su símbolo es el diodo, pero con dos flechitas saliendo. Esas dos flechitas saliendo significa que son luz. Entonces, este diodo lo que hace es emitir luz, ¿de acuerdo? Entonces, si yo conecto positivo con ánodo, que es el positivo del diodo, y negativo, estoy aplicando 5 volts, negativo del diodo con el negativo del diodo, pero como ya es una conexión física, yo debo de utilizar una resistencia en serie. Yo puedo conectar una resistencia a un diodo LED de 220 ohms, de 330 ohms o de 470 ohms. Entonces, aquí estoy haciendo una polarización directa, por lo tanto, el diodo LED va a prender, ¿de acuerdo? Va a prender. Pero, ¿qué sucede si yo le aplico una polarización inversa? Aquí se está viendo el rojo de las flechitas, aquí prendió el LED. Si yo conecto el negativo de mi fuente de 5 volts con el negativo este lado negativo viene aquí al ánodo y este lado positivo viene al lado negativo del diodo. Entonces, este diodo está polarizado inversamente. Por lo tanto, se va a funcionar como un circuito abierto y por lo tanto el LED no va a prender, va a quedar apagado. Si ven, aquí sí fluyó la corriente y aquí la corriente se detuvo en este punto porque el circuito está polarizado de forma inversa. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. Se Sí, dice maestra. que el diodo LED, cuando es polarizado directamente, emite fotones, que es luz, a partir de una muy baja intensidad de corriente. Con poquita corriente y con poquito voltaje, podemos prender un diodo LED.
Existen diferentes colores y materiales con los que fueron construidos. Normalmente el voltaje de operación es de entre 1.5 volts hasta 5 volts más o menos, y la corriente tiene que ser de entre 20 y 40 miliamperes, tiene que ser una corriente más pequeña. Entre más la corriente sea más pequeña, el diodo LED no emite, prende, pero no se desgasta tanto, ¿de acuerdo? Es como los zapatos, entre menos lo usemos, menos se desgasta. Físicamente, las iniciales de LED son la L, la E y la ED, que significan diodo emisor de luz. ¿Cómo identificar cómo se polariza un diodo? Hagan de cuenta que el diodo tiene esta forma. Entonces, si ustedes, déjenme copiar. Ustedes, de este lado está el lado redondeado. Este lado redondeado, si ustedes lo ven así de forma, pues no sé, de la parte de arriba del diodo, este es el lado positivo. Y del otro lado lo van a ver como recortado. Este es el lado negativo, que sería el cátodo y sería el ánodo del diodo. Entonces, así sería el diodo. Si lo vemos nosotros de perfil, algunas veces el diodo responde que la patita más larga es la positiva y la patita más corta es la negativa. Pero si le cortan las patitas a la misma altura, entonces ya no van a saber, lo tendrían que ver de esta forma para ver cuál es el positivo. También algunas veces, que no siempre funciona, esta parte más grande al interior es transparente, el diodo. Esta parte más grande a veces suele ser el lado negativo y la parte más delgada suele ser el lado positivo. Esto no siempre se cumple, lo del largo de las patitas y lo de la forma aquí. Hay algunos diodos que no cumplen esa característica, pero lo que sí cumplen siempre es esto de la barrita, este lado recortado del diodo. Sí, todos los diodos donde están el lado recortado es el lado negativo del diodo, el cátodo. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones, jóvenes? No, maestra. No, maestra. Ok. ¿Sí vamos bien? ¿Ya conocían de esto o no? No, maestra. La verdad es que no. Ok, es nuevo, pero sí va quedando claro, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, maestra, ahí vamos. Ahora vamos a ver el diodo rectificador. El diodo rectificador tiene la forma tradicional de un diodo, como nos aparece aquí, este es su símbolo. Es un diodo convencional, es un diodo normal. Tiene una unión tipo P y una unión tipo N y funciona como un switch que permite fluir corriente. Ya dijimos que el sentido de la flecha nos dice en qué sentido la corriente va a fluir a través del diodo. Se le llama rectificador porque se utiliza para aplicaciones de circuitos que hacen rectificaciones, donde se convierte un voltaje alterno en un voltaje rectificado que podría considerarse un voltaje continuo. Es como una fase de conversión de voltaje alterno a voltaje continuo. Es la etapa de rectificación. Creo que esa la vimos, creo, no me hagan caso. Y sus números, normalmente estos diodos rectificadores son el 1N4001 al 1N4007. Aquí tenemos los tipos de diodos.
rectificadores. Muy bien, vamos a ver las aplicaciones de los diodos rectificadores. Déjenme borrar esto. Muy bien. Existen tres tipos de las aplicaciones. La primera de las aplicaciones que se utilizan estos diodos son para rectificar. Hay tres tipos de conexiones para rectificadores, que es el de media onda, el de onda completa y el puente rectificador. Estas son las tres conexiones posibles que existen para los diodos rectificadores, como rectificadores. Aquí tenemos un enchufe, tenemos tres conexiones, que sería el vivo, el neutro y la tierra. Recuerden que este es el símbolo de tierra. Aquí estamos enviando 120 Hz. Aquí tenemos un transformador. Este es el primario, donde está recibiendo 120 Hz. Y aquí tenemos el secundario del transformador, que reduce el valor de la señal alterna. Y aquí tenemos un único diodo. El circuito de media onda nada más ocupa un diodo que se conecta de esta forma y luego aparece una resistencia de carga. Y luego este punto de tierra es lo mismo que este punto de tierra, es decir, déjenme dibujar. Estos dos puntos de tierra sería como conectar de aquí para acá. ¿Sale? Esto sería más o menos lo mismo. Nada más que ponemos tierra como para poner la referencia a cero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde veo yo la señal? La señal que entra al de 120 se mide entre estos dos puntos. Entre estos dos puntos verdes se mide una señal enorme que entra con una frecuencia de 120 volts de pico. ¿De acuerdo? Es decir, este nivel alto son como 127 volts. Este nivel bajo son como menos 127 volts. Y aquí está mi línea de cero. Luego, voy a poner de rosa del otro lado del transformador. Si yo pusiera un osciloscopio y midiera entre estos dos puntos, pues yo vería cuántas veces me está disminuyendo el voltaje. Supónganse que me lo disminuyera de esta forma a 5 volts positivos o 6 volts positivos y menos 5 volts negativos. ¿De acuerdo? Aquí, esta zona rosa sería la otra parte. Y si yo quisiera ver lo que hace el diodo, entonces tendría que colocar un osciloscopio. Lo voy a poner ahora en color negro. Tendría que poner un osciloscopio entre este punto y este punto. Y entonces aquí vería la función de un rectificador de media onda. ¿De acuerdo? Yo en estos dos puntos donde está el negro o donde está el verde o el naranja, puedo conectar o un multímetro o puedo conectar un osciloscopio. Si yo pongo un multímetro, lo que encuentro es el voltaje RMS, que habíamos visto que es la raíz cuadrada media, o también conocido como valor eficaz. Esto es lo que obtengo con un multímetro.
Si yo mido con un osciloscopio, pues yo voy a encontrar la representación gráfica de ese voltaje, que es esto que estamos viendo acá, ¿de acuerdo? Estas formas de onda. Si ya hemos utilizado osciloscopios, el osciloscopio, jóvenes, en prácticas, ¿o no hemos utilizado osciloscopio? Creo que esta última práctica. Esta última práctica utilizamos sí, ¿verdad? Para ver la señal cómo la curva entraba y cómo la curva caía, ¿verdad? Con la resistencia con el capacitor. Sí, ya me acordé, sí, ya lo vimos. Muy bien, pues entre esos puntos, entre el punto verde yo vería la señal enorme, en el punto rojo yo vería la señal pequeña, y en el punto negro ahorita vamos a ver qué es lo que veríamos. Ahora fíjense, esta tierra que tengo aquí, con esta tierra que tengo aquí, es como si yo hubiera conectado la resistencia de este punto, o sea, hagan de cuenta que borro esta resistencia de aquí, y es como si yo hubiera conectado una resistencia aquí y otra resistencia acá, a este punto medio. A este punto medio se le conoce como derivación central, ¿de acuerdo? Y aquí ocupa dos diodos, uno en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Y aquí en medio de la resistencia es donde yo mediría, por ejemplo, aquí mido la salida entre estos dos puntos de la resistencia, yo mido la salida de lo del diodo, o si yo quisiera ver el valor que marca al inicio mi componente, aquí obtendría los 120 volts o los 127 volts. Aquí obtendría entre estos dos puntos, sería la mitad de lo que yo podría obtener. Lo voy a poner con azul. Es la mitad de señal que yo podría obtener entre estos dos puntos. ¿De acuerdo? Entonces, el rectificador de onda completa ocupa dos diodos, pero requiere la derivación central. ¿Sí vimos cuál era la derivación central de un transformador, jóvenes, físicamente? Creo que no, maestra. Físicamente creo que no. Déjenme mostrarles un transformador entonces. Les voy a mostrar un transformador. Muy bien, aquí estoy yo. Aquí tenemos un transformador, ¿de acuerdo? Este transformador, por ejemplo, aquí dice que es de 12 volts y de 1 amper. Aquí no se ve, pero dice AMP. Se le rompió aquí su... Entonces dice volts, 1 amper. Entonces soporta como máximo 1 amper de corriente. Y convierte, ahora tiene sus patitas de conexión. Fíjense, de este lado tiene dos cables que son del mismo color, que estos cables se conectan al enchufe de mi toma corriente. Por aquí entran los 120 volts, por este lado de aquí. Este lado de aquí entran los 120 volts. Y fíjense, de este lado de aquí tienen tres cables, dos a los extremos, que serían los extremos del secundario del transformador, y este de aquí de en medio. Este de aquí de en medio es la derivación central. Ahora, si se dan cuenta, este es un extremo, es indistinto del otro extremo,
y aquí en medio es como la mitad del transformador, del cable de transformador. Entonces, lo que yo obtengo, la señal que yo obtengo de entre estas dos, imagínense que es de 12 volts, yo entre este punto y entre punto obtengo más o menos 12 volts, pero si yo mido entre el amarillo y el azul, voy a obtener una señal de más o menos 6 volts, ¿de acuerdo? Que va a ser la mitad de tamaño que la que yo obtengo entre estos dos extremos azules. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, maestra. Sí, maestra. Entonces aquí tenemos el transformador. Este transformador es este que tenemos aquí. Fíjense, en el de media onda ocupamos los dos extremos azules. Aquí, de este lado, estamos ocupando los dos extremos azules. En este, estamos ocupando la parte media, que es la derivación central. Estamos conectando aquí a la parte media de la derivación central la resistencia. De un extremo a la parte media y de un extremo a la otra parte media. ¿De acuerdo? Entonces, este con 2 diodos es un rectificador de onda completa. Ahora tenemos el otro circuito. Igual aquí tenemos el lado donde conecto hacia los 120 volts, que sería, déjenme ver, dibujar en verde. Aquí obtengo, si pongo el osciloscopio entre estos dos puntos, yo veo la señal de 120 volts grande. Ahora, si yo pongo el osciloscopio entre los puntos rosas, veo la otra señal. Y ahora fíjense, aquí tengo una tierra y aquí tengo otra tierra. ¿Sí las ven? Las dos tierras. Eso significa que eso es el mismo punto. Si yo lo representara gráficamente, físicamente de otra forma, sería como poner aquí una resistencia y conectarla en este otro extremo. Sería esta misma resistencia que tengo aquí, sería como conectarla de este extremo a este otro extremo. ¿Sí queda claro, jóvenes? Y donde yo tengo que medir para ver la salida que genera el osciloscopio, es lo que está en los extremos de la resistencia de carga. A esta se le conoce como resistencia de carga. Entonces, entre estos dos puntos, yo tendría que poner, entre este punto y este punto, poner el osciloscopio de mi salida o mi multímetro, y entre estos dos puntos tendría yo que poner. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, maestra. Maestra. Muy bien, pues hasta ahorita nos quedamos aquí. Todavía me falta explicar cómo son las formas de onda y todavía me falta algo. Lo vamos a terminar de ver la siguiente sesión, si no hay dudas, ¿sale? Sí, maestra, Sí, maestra. gracias. Ok, maestra, gracias. ¿Alguien que haya llegado tarde y que le quiera pasar asistencia? No, No llegó nadie, ¿verdad? Muy bien. Nos vemos entonces, jóvenes. Que pasen bonita noche, que descansen. hasta Buenas luego. noches.